Buenos días, bienvenidos a la programación cultural de la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes de Estambul. Soy Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes de Estambul, y hoy hablaremos con Isaac Eskenazi sobre las rutas sefardíes. Me has preguntado para los judíos sefardíes que salieron de España la ruta que han tenido y de qué forma se establecieron en el Imperio Otomano. Antes de explicar esta ruta, me parece más lógico de empezar por la palabra sefardí. Sefardí es la palabra que se da a los judíos que salieron de España, porque en el idioma hebraico, España se dice Sefarad. Por eso los que salieron de Sefarad, de España, se llaman los Sefardim. Que es que por la comunidad judía en el mundo hay otra clase que se llaman los Ashkenazim. Ashkenazí es el sitio que en la Edad Media se pensó que era la región donde hoy está Alemania, Polonia, esos países. Y esa región se llamó la región Ashkenazí. Y los judíos que vivieron en esa región se llamaron los Ashkenazim. Los Ashkenazim tuvieron un idioma muy cerca del alemán. Es como un alemán un poco cambiado. Los que salieron de España tuvieron otro idioma, es el idioma castellano, es decir, es español. El español, claro, del siglo XV. Y los que salieron de España se llamaron los sefardim. Los que salieron, los que vivieron en la región de Alemania se llamaron Ashkenazim. Pero hay que saber que sea sefarad, sea Ashkenaz, no se dieron a estas regiones que hoy entendemos, comprendemos. Estas dos palabras se dieron a otras regiones. En la Biblia, por primera vez que encontramos la palabra sefarad, era por una ciudad que está hoy en Turquía, una ciudad antigua que se llama Sardis. Sardis está muy cerca de Izmir, es una ciudad antigua y allá se ha encontrado una sinagoga enorme, muy grande, que era, por supuesto, un sitio romano, pagano, que se transformó en sinagoga. Y hoy, como sinagoga la más antigua, consideramos esta sinagoga que está como una ruina arqueológica en Sardis. Así, la primera vez que encontramos esta palabra sefarad fue por Sardis, pero luego se dio esa palabra sefarad a España. Con el tiempo cambió de sitio y se trasladó a España. La misma cosa por Ashkenaz. Ashkenaz, en la Biblia encontramos esta palabra como el nieto de Noah. Y se dio también este nombre a un sitio que hoy ubicamos entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en los Cáucasos. Esta región de Ashkenazi también fue una región donde vivieron una tribu turca que se llaman los Khazares, los Khazarim, que con el tiempo se convirtieron al judaísmo. Y se dice que la raíz de los Ashkenazim son esta tribu que se trasladó de esa región de los Cáucasos a Alemania, Polonia. Por eso se llamaron los Ashkenazim. No sé si es correcto o no es correcto, pero es una teoría que por ciertos profesores se acepta y otros profesores dicen, no, los Ashkenazim son siempre los judíos que vivieron en la región de Alemania sin salir de los Cáucasos. Lo que es que tenemos dos clases, los Sefardim y los Ashkenazim. Tenemos
es la misma religión, pero claro, con rituales un poco distintas. Ahora, los sefardim que salieron de España fue después de la expulsión de los reyes católicos, como usted lo sabe, como todos lo saben, con Isabel y el rey Ferdinand, que decidieron de expulsar a los judíos o de darles el permiso de convertirse al cristianismo y de quedarse en España. Tenían de decidir esto u el otro. Con esto, claro, los que no quisieron convertirse decidieron de salir. Unos fueron a Portugal, muy cerca de España, y sin tener el miedo de convertirse en ahí. Quedaron ahí un rato, pero con el tiempo y Portugal decidió de expulsar a los judíos. Y de ahí salieron. Otra rama salió de ahí y se fue a África del Norte, como los países Tunisia, Marruecos. Otra rama subió al norte para irse a Holanda. Y otra rama que el Imperio Otomano decidió de aceptar los que querían venir al Imperio Otomano, enviando barcos a España, tomó algunos judíos que vinieron al Imperio Otomano, que en aquel tiempo no se llamaba Turquía, pero sí se llamaba Turquía, pero no es la República Turquía de hoy. Era un gran imperio. Y los que vinieron al Imperio Otomano, claro, unos vinieron en barco y otros quizá pasaron por tierra, pasando los países de Europa y al final llegando al Imperio Otomano. Unos se establecieron en Salónica, que hoy es una ciudad de Grecia, pero con el tiempo antes era una ciudad del Imperio Otomano. Otros se establecieron en Izmir, que está en el mar Egeo. Otros se decidieron de venir a Constantinopla o Estambul. Así vinieron a Estambul. No todos vinieron a Estambul, eso es lo que quería decir. Sí. Y con el tiempo, claro, de esas tres ciudades también salieron para establecerse en otras partes del Imperio Otomano. Otros sitios un poco más pequeños que esas grandes ciudades, claro, también han tenido una población judía que se establecieron desde el siglo XV o XVI. Hoy, claro, toda la población judía en Turquía está concentrada en Estambul y Izmir. La gran mayoría en Estambul y una pequeña minoría en Izmir. Pero sabemos que tenemos ruinas de judíos que vivieron en el este de Turquía. En el este de Turquía, como hoy, alrededor del lago Van, como hoy, el sitio que hoy llamamos Harran, que está en el sureste de Turquía, justo a la frontera con Siria. Así, en esos sitios también sabemos que los judíos vivieron. Pero esos judíos no sabemos si fueron los judíos que vinieron de España o los judíos que salieron desde Palestina, desde el siglo V antes de Cristo, que se establecieron a esos sitios, porque en el siglo V antes de siglo hubo un exilio en Palestina. Los judíos fueron exilados a Babilonia y luego en el siglo V fueron liberados y unos regresaron a Palestina o a la Tierra Santa y otros siguieron la ruta para establecerse en otros sitios como el sureste de Turquía. Y no solo ahí, también vinieron hasta el mar Egeo, porque sabemos que hace 2000 años en el mar Egeo hay muchos sitios
donde se establecieron los judíos. Una prueba lo más positiva es la prueba de San Pablo, que San Pablo en los viajes que ha hecho saliendo de Tarsus, donde vivió, y haciendo su misión de misionario, vino también a estos sitios donde vivían los judíos para predicar en las sinagogas lo que él pensaba, lo que él quería hacer, la emisión del cristianismo que él pensaba hacer. Y es así que se quedó a lo menos 3 años en Éfeso, donde había una población judía bastante importante. Es decir, que San Pablo en sus viajes siempre se paró donde había una población, una comunidad judía para poder predicar. Y eso nos enseña que estas comunidades judías estaban en esta tierra que antes se llamaba Asia Menor, pero que no son los judíos que salieron de España. Eso es lo que quería decir. Así, desde hace más de 2000 años, quizás 2500 años, que judíos siempre tuvieron una aglomeración bastante importante en esta tierra que llamamos Asia Menor o que se llamaba Asia Menor y que hoy se llama Turquía. Pero como lo he dicho, hoy esta aglomeración está más concentrada en Estambul y un poco en Izmir. Muchas gracias, Isaac. De Y, nada. si nos vamos a las ciudades donde ahora está más concentrado, como es Estambul primero, o era Constantinopla, o como Izmir, ¿cuáles son los lugares donde vemos las trazas desde su llegada de los sefardíes, bueno, de los judíos en general? Ahora, Y ¿tú hablas ladino? bueno, mis abuelos hablaban ladino. En Turquía, mis padres siempre me hablaron en turco. Uh-huh. Así, mi idioma principal es el turco. Pero a escuchar el ladino de mis abuelos, claro, lo entiendo, lo hablo, pero no lo hablo como un judío que siempre hablaba el ladino como su lengua maternal. Lo hablo como un poco como un extranjero. Bueno, pues a ver si podemos viajar. Pero aparte de esto, me gusta de vez en cuando enviar un artículo al A la manera. periódico, al semanario Shalom. No sé si lo has visto, ese semanario, que tiene todas las páginas en turco. Una página toda la semana sale solo en ladino. Sí. Una vez al mes sale 2 páginas en ladino. Y una vez al mes también tiene un exceso, un particular, una revista particular que se llama El Amanecer, que sale todo en ladino. No sé si has visto todo Sí, esto. sí, lo conozco. De hecho, si no me equivoco, creo que es la única publicación a día de hoy, o creo que ahora hay una nueva en Israel, es exclusivamente en ladino. Puede ser, no he seguido, puede ser, no sé. Pues De sí. todas formas, hasta ahora era la única, pero como era mensual, para mí no me parecía tan importante una revista mensual solo en ladino. Ahora, si hay otra, es mejor, claro. Eso quiere decir que el ladino no se quiere perderse, Claro. porque hasta hace unos 10, 20 años, los que querían hablar en ladino siempre la gente protestaba diciendo: ¿por qué estás hablando en ladino? Porque es un idioma que se va a perder. No merece la pena de estudiar o de pensar al ladino. Pero ahora estamos diciendo, puede ser nuestra generación
que se va a perder, por supuesto, un día. Si la juventud no sabe el ladino, claro, el idioma se va a perder, porque no olvidar que el Imperio Otomano y Turquía fueron los países los más importantes que protegieron los judíos, dándoles la libertad de hablar el ladino. Es decir, que los judíos cuando llegaron al Imperio Otomano no tuvieron esta obligación de hablar solo el turco. Tuvieron toda la libertad de mantener su tradición, de mantener su cultura, de mantener su idioma. Esto no solo los judíos, todas las minorías que quedaron en el Imperio Otomano tuvieron esta libertad de mantener sus culturas y sus tradiciones, como los kurdos, como los griegos, como los armenios, que siempre mantuvieron sus tradiciones y sus culturas y sus idiomas. Cuando se formó la República Turca, salió una ley diciendo que las escuelas primarias deben de enseñar solo en turco, porque teníamos muchas escuelas primarias donde enseñaban el francés o el inglés, pero con esta ley fue obligado que todas las escuelas que enseñaban como escuela primaria otro idioma debían de cambiar al turco. Y los judíos que lo más se iban a unas escuelas donde se enseñaba el francés, porque el francés tuvo una importancia muy grave en Turquía, que una institución que se llamaba Alianza Israelita estableció en el Imperio Otomano muchas escuelas para chicos y chicas donde les enseñaba solo el francés. Y el turco era una hora a la semana donde enseñaban el turco con las letras árabes que antes el Imperio Otomano utilizaba el alfabeto árabe. Sí. Cuando cambió el alfabeto y que la ley de enseñar solo en turco empezó, claro, los judíos aceptaron de tener una escuela judía, pero toda la enseñanza se hizo en turco. Solo unas horas a la semana de aprender el hebreo para poder seguir las oraciones, que las oraciones siempre se hacen en hebreo. Sino, aparte de esto, no se mantuvo el ladino en las escuelas, como se mantuvo el griego en las escuelas griegas, como se mantuvo el armenio en las escuelas armenias. Todo esto permitieron a esas minorías de mantener sus idiomas, pero los judíos decidieron de tener la escuela solo enseñando el turco. Por esto, el turco fue el idioma principal para nuestra generación. Pero la generación pasada de mis padres siempre hablaron el ladino en casa y en los oficios. Muchas gracias, Isaac, por este recorrido por la lengua y del tiempo y la geografía. Y si te parece, podemos hablar del recorrido de los judíos, en concreto de los sefardíes, ya en Estambul. ¿Dónde se ubicaron? ¿Qué lugares hay de interés? Y si lo dices, claro, que sea como extranjero en ladino, así escuchamos, así nuestros oyentes escuchan cómo suena ese español antiguo y trufado del recorrido de los judíos. Ahora mismo me va a parecer un poco extraño porque empezando con el castellano, pasar al ladino me va a parecer un poco raro, pero voy a intentar hacerlo. Ahora, los judíos, no decimos judíos, decimos judíos. Los judíos que vinieron de España a Turquía
a Estambul. Al principio se instalaron en la parte antigua de Estambul, que era la capital del Imperio Otomano, es decir, al sur del Cuerno de Oro, al sur o sud, creo, del Cuerno de Oro. No al norte, pero al sur, que es de la otra parte del Cuerno de Oro, donde está Santa Sofía, donde está la Mezquita Azul. Esa parte es la parte principal de Estambul otomana. Y se establecieron a esta parte, en el Cuerno de Oro, un sitio, un casal que se llamaba Balat, que está muy cerca del fondo del Cuerno de Oro, justo al fondo del Cuerno de Oro. Y se establecieron en este sitio. Luego pasaron también a otro sitio al frente de este casal Balat, que se llama Haskoy. Ahí también estuvieron un poco más cerca de un barrio muy importante que era el barrio europeo de Constantinopla, de Estambul, que se llamaba Gálata. Así de Haskoy pudieron pasar más rápidamente a Gálata. Y Gálata, que también se llamaba Pera, ahí se establecieron después de los siglos XVIII-XIX, a Pera, donde está ahora la Torre de Gálata, donde está ahora el sitio que tenemos lo más de las sinagogas. Ahí se establecieron y es por eso que tenemos ahí lo más de las sinagogas en Estambul. La misma cosa en Izmir. Hubo un barrio, hubo un lugar donde hubo muchas sinagogas una al lado de la otra. Y en turco se llama esta calle, la calle de las sinagogas. Sinagoga en turco es havra. Havra, que viene también de una palabra hebraica, que es comunidad, que quiere decir comunidad. Como la sinagoga es la traducción de la palabra iglesia, que es el lugar de reunirse, la misma cosa, Havra es el lugar de la comunidad donde se reúnen. Así se llama la calle de las sinagogas o la calle de las Havras, Havra Soka. Y ahí tenemos las sinagogas que están una al lado de la otra. Y una de estas sinagogas también se llama la sinagoga Ashkenazi, que también hubo una comunidad Ashkenazi que se estableció en Izmir. En Estambul, la comunidad Ashkenazi también fue importante, porque se sabe que los Ashkenazim vinieron a establecerse a Turquía, a Estambul, cuando tuvieron los pogromes en sus países y que vinieron a Estambul, se establecieron aquí y tuvieron una comunidad privada para ellos. No se mezclaron con la comunidad sefardí. Pero hoy, claro, como son una minoría muy, muy pequeña, se pertenecen a la misma comunidad sefardí que llamamos el Rabbanut, el Rav Arashi, que es el Rav principal de la comunidad judía. Así, él es el Rav Arashi para todos. ¿Y Así, los barrios, los lugares donde se fueron los judíos, era Balat, Haskoy y después Pera, la parte de... Ahora, claro, después de los años 1970, empezaron también a cambiar de lugar. En lugar de quedarse en el barrio donde está la Torre de Gálata, se fueron más para el norte, para cerca del Bósforo, a los barrios
que amamos Shishli, a los barrios que amamos Ulus, a los barrios que amamos a estos barrios Garetepe, a estos barrios Mecidiyeköy, así se fueron. Y hoy, claro, están mucho más en distintos lugares, no como antes, que estaban más aglomerados en un mismo barrio. ¿Y qué sinagogas o qué lugares de reunión que se cabría destacar de aquí en Estambul, por ejemplo? Ahora, la sinagoga principal que tenemos todavía y que lo más de los judíos siempre fueron a esa sinagoga, hoy, digo, después de los años 1950, claro, es Neve Shalom, que está cerca de la Torre de Gálata. Al lado de esta sinagoga teníamos otra sinagoga y todavía tenemos otra sinagoga que se llama la sinagoga italiana de la comunidad italiana, de los judíos italianos que vinieron a establecerse a Estambul. Otra sinagoga, otras 3 sinagogas que pertenecieron a la comunidad ashkenazí. Una de estas sinagogas todavía está en uso. La otra se hizo una galería, como un museo, una galería de arte. La tercera está todavía abandonada. Es decir, que los ashkenazim tuvieron 3 sinagogas y los sefardim ahí también tuvieron las sinagogas, como otra sinagoga que está cerca de Neve Shalom, que era la escuela judía y que se hizo el asilo de los ancianos, de los ancianos. Sí. Dentro de la comunidad sefardí, que bueno, como sabes, ahora es la comunidad española más importante en Estambul, con la ley de nacionalidad que vuelve a ser español los sefardíes, ya con 4.500 nacionalizados solo en Estambul. Hay un día del ladino y mantiene, yo creo que cuéntanos un poco a través de tanto del idioma por un lado, pero sobre todo de la gastronomía, ha mantenido la tradición, al menos en las festividades especiales. Yo recuerdo cuando me iba a la sinagoga en las fiestas, sea el rabí, sea la gente, siempre hablaba en ladino. Pero hoy, y el rabí y la gente en la sinagoga habla el turco. Es decir, que incluso mi generación, que yo tengo 82 años, mi generación, en la sinagoga hablamos el turco. No sé si es una pérdida, es una lástima, porque como la gente hoy utiliza el turco más fácilmente que el ladino, incluso en la sinagoga hablamos el turco y no el ladino. Todos los anuncios se hacen en turco y no en ladino. Pero como te decía, cuando yo era joven, cuando me iba a la sinagoga, siempre la gente hablaba en ladino y los anuncios se hacían en ladino y todo se hacía en ladino. Ahora no, ahora claro, todo cambió. Por decir en ladino, todo trocó. Y la gastronomía se mantiene la forma de cocinar clásica, al menos en las fiestas. Ahora, claro, y esto está cambiando. Es decir, que con la comunicación internacional y con todo lo que es el modernismo y las comodidades que tenemos de la vida moderna, no creo que todas las casas cocinan lo que mi abuela cocinaba. Es que, claro, tenemos la nostalgia de la cocina sefardí, porque es una cocina que vino de España, no es una cocina que fue inventada en Turquía. La cocina sefardí
es 90% una cocina que hemos traído de España, como la berenjena, como otras cosas que aquí no se conocía y fueron los judíos que hicieron conocer esas cosas a Turquía. Otra cosa que fue conocida en Turquía fue eh, printar libros. El primer libro que fue printado en el Imperio Otomano fue en el año 1493, un año después que vinieron los judíos, y fue imprintado un libro, claro, en caracteres hebraicas, porque en caracteres árabes no querían que fuera imprintado un libro porque podía confundir con el Corán, no tener una cosa que debía de ser escrito a mano y que fue pintado a máquina. Por eso no permitieron de tener los musulmanes de tener una instalación de printar. Pero los judíos lo hicieron y printaron para el mundo entero, no solo para aquí, porque también fue printados libros que se encuentran en otros países, en las sinagogas de otros países. Es decir, que la primera vez que en Turquía fue pintado un libro fue en el siglo XVIII, con letras, con caracteres árabes. Eso es lo que los judíos también hicieron traer de España, saliendo de Sefarad. Otra cosa que los judíos también viniendo a Turquía trajeron fue el oficio de bancario, porque en el Imperio Otomano no había esta institución de las finanzas de la moneda como hoy. Todo era un poco más distinto, pero con la llegada de los judíos también sabemos que hubo bancarios que también trajeron de España esta institución. Con lo cual aceptó la convivencia dentro del imperio por parte de los judíos y de los sefardíes en particular, fue una convivencia muy pacífica, muy de hermandad. Sí, hasta que sí. se empieza a deshacer el imperio, claro. Ahora, como te había dicho, el Imperio Otomano permitió de mantener la cultura, pero no solo la cultura, las minorías también tenían el derecho de juzgar. El juzgo no era solo el juzgo otomano musulmán, sino que cada minoría tenía su propio corte y sus propios juzgadores, sus propias leyes de su cultura para ser juzgado y también encarcelado, porque sabemos que una de las sinagogas que está en Balat se utilizaba como cárcel para los judíos. Es decir, que esta libertad que los judíos y las otras minorías tenían hacía que el Imperio Otomano era un imperio, permitiendo a cada minoría de mantener su cultura, su libertad, pero de ser parte del imperio y no de ser independiente completamente. Esto era el Imperio Otomano. Sí, pero claro, después del siglo XIX, que empezó la nacionalidad, la actividad nacional, sea con la separación de Grecia, con la separación de Bulgaria, con la separación de otros países, eso hizo que, eh, la, la, el espíritu del imperio se perdió y empezó la nacionalidad y claro, con la Primera Guerra Mundial se acabó el Imperio Otomano. Pues muchas gracias, Isaac. Muchas gracias por De este nada, recorrido ahora de por nada. Estambul y por la presencia imprescindible
de los judíos y de los sefardíes en el imperio y yo creo que hasta día de hoy. Sí, claro, claro. Hoy, como Ashkenazim, puede ser que hay un grupo de 600, 700 personas Ashkenazim. Por ejemplo, mi esposa Ana es Ashkenazía, pero siendo mi esposa, claro, ella ahora se siente sefardí. Y es así que también ella obtuvo la nacionalidad española. Claro, claro. Pues vamos a traer, de acuerdo con la red de juderías de España, traeremos una exposición de un viejo recetario sefardí y la traeremos a Estambul y a Izmir, ya después del verano, dadas las circunstancias actuales, para que se pueda congregar el público. Y la idea Muy es bien, muy bien. cocinar ese recetario para que se pueda probar los sabores de Sefarad. Claro, claro. Eh, Normalmente, antes de la pandemia, tenemos un día al año que llamamos el Día Judío de Estambul. Sí, Con esto, alrededor de la Torre de Galata, se hacían muchas actividades para enseñar a, a la gente que la gran mayoría de turcos no conocen lo que es judío. Eh, Sobre 85 millones de turcos musulmanes, solo 15.000 judíos no se ven hoy mucho, no parece una comunidad importante. Pero antes sí que era más importante y la gente sabía lo que era judío. Hoy, en general, la gente confunde judío con Israel. Y esto hace que no parece muy lógico un judío que sea turco, que viva en Turquía. Debía de ser, ese judío debe de ser un israelí. Pero así confunden las dos naciones. Eh, claro, la, eh, este día de judío en Estambul, también se cocinaba comidas sefardíes para que la gente pueda conocer. Y lo más que a todos gusta son las comidas que se hacen con berenjena, claro. claro. Es que ahora ya forma parte de su gastronomía. Es imposible sacar la berenjena de la gastronomía turca, sin duda. Hoy sí, Hoy, hoy, gracias, pero gracias hace, a los sefardíes. hace 5 siglos no se conocía la berenjena en Turquía. Sí. Pues muchas gracias, Isaac. Muchas Nada, gracias de por nada. estar con nosotros y bueno, ya seguiremos hablando de estas rutas sefardíes, hablando, si te parece, de lugares concretos, pondremos fotos de las sinagogas y para describir un poco los distintos lugares en los que ha sido importante Cómo la no, comunidad. claro. No sé si has contactado el museo para tener de ahí algunas, algún mapa o algún Sí, 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 estamos en en contacto contacto. con el Museo Judío de Estambul Ok, para ok, mostrar las imágenes e ilustrar claro, ok, tus ok, sabias palabras. ok, Muchas ok. gracias. Muchas gracias también de conocerte.